Buenas, buenas, listo chicos, volvemos. ¿Qué tal? ¿Listos para continuar? Vamos entonces a colocar acá lo que está en tu material, ¿sí? Miren, como ya recordamos la parte de fotosíntesis, ahora vamos a revisar la parte de respiración celular. Este proceso es contrario a la fotosíntesis, ¿sí? Cuando hablamos de respiración celular, el proceso es totalmente contrario. Ahora te voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces yo coloco o colocamos por acá respiración celular. Y el proceso, ahora, ¿cómo es? El proceso, muchachos, ahora es catabólico. ¿Y por qué será catabólico? ¿Qué cosa es catabolismo? Degradar. Degradar, muy bien, destruir. Sí, muy bien. El proceso es distinto a la fotosíntesis porque acá no se elaboran moléculas complejas a partir de simples, acá es al revés. Se van a destruir moléculas complejas para llegar a moléculas simples, catabólico. Y cuando el proceso destruye, esto permite la liberación de la energía. Por lo tanto, yo digo que es exergónico y también vamos a decir que es exotérmico. Ya chicos, a ver, quiero que se entienda esto. Catabólico, estamos mencionando que se denomina de esa manera porque un compuesto complejo, un compuesto complejo termina, ¿en qué va a terminar? Termina en formar compuestos sencillos. Ahí. ¿Cierto? Ya, eso sería que va desde lo complejo a lo simple, ¿cierto? Eso sería catabolismo. Pero exergónico, ¿por qué? Se dice que es exergónico porque este proceso, al momento que rompe, se libera energía y esa energía es el ATP, ¿sí? Es el ATP, el adenosín trifosfato. Entonces, como este proceso libera energía en forma de ATP, se le llama exergónico. Se le llama exergónico. ¿Y por qué se le llama exotérmico? Se le llama exotérmico porque también cuando se destruye, se va a liberar, ¿qué cosa se va a liberar? Calor, se libera calor, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual al proceso se le llama catabólico, exergónico y exotérmico. ¿Y en qué va a consistir? ¿En qué consiste, muchachos? ¿En qué va a consistir la respiración celular? Acá vamos a decir lo siguiente, ¿ah? Mira, vamos a decir lo siguiente. Consiste en. Hay una palabrita que lo vamos a repetir en cada etapa. ¿Qué significa? Oxidar los compuestos orgánicos. De eso se trata, ¿ya? Oxidar los compuestos orgánicos. ¿Y qué cosa entendemos porque vamos a oxidar compuestos orgánicos? Se dice que vamos a oxidar los compuestos orgánicos, ¿por qué? Porque vamos a quitarle los hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nosotros hemos venido de ingerir alimentos y en los alimentos que nosotros hemos ingerido
hay glúcidos, carbohidratos. Habremos consumido una fuente de harina por ahí, ¿no? Arroz, fideos, papa. Hay lípidos, hay grasa también, ¿no? Hay proteínas en la carne, en las menestras. Y también hay ácidos nucleicos. Entonces, la respiración celular consiste en que esas moléculas orgánicas que nosotros obtenemos de la digestión, las vamos a oxidar. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para obtener energía. Esa es la finalidad. ¿Y cuál de todos ellos es el principal en darme energía? O sea, de todos los compuestos orgánicos que nosotros consumimos, ¿a quién se le puede decir el combustible celular, el que nos da energía de forma rápida? ¿A quién? A los glúcidos, muy bien. Específicamente, ¿a quién? A la glucosa. Claro, nosotros habíamos mencionado que la glucosa es considerada desde el punto de vista bioquímico como el combustible celular. Así es Renzo, glu, 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 como dice Renzo, esa glu, 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 glu que nosotros sacamos del arroz, de la papa, vamos a sacar energía de eso. ¿Cómo? Oxidando. La fórmula de la glucosa es C6H12O6. Esa es la fórmula de la glucosa. Y cuando nosotros decimos que ella se va a oxidar, entonces, ¿qué pasó? Si se oxida, pierde todos sus hidrógenos. Y cuando la glucosa pierde todos sus hidrógenos, sale como CO2. ¿Sí o no? Así es. Ella se está oxidando. Y cuando ella se oxida, está perdiendo los hidrógenos. ¿Y qué sucede con esos hidrógenos? Esos hidrógenos va a ser recogido por una molécula a la cual nosotros lo vamos a conocer como el NAT. En la fotosíntesis, la molécula que participaba era el NADP, pero acá no es el NADP. ¿Quién es? Es el NAT. Acá es el NAT. ¿Y qué hace ese NAT? Bueno, no vienen unos, vienen varios, pero ese NAT, ¿qué hace, chicos? Va a quitar los hidrógenos, va a recoger los hidrógenos. Y cuando recoge los hidrógenos, ¿cómo sale el NAD? Sale lógicamente con hidrógenos. NADH2. ¿Sí o no? Entonces, este NAD estaba sin hidrógenos y ahora está con hidrógenos. ¿De dónde sacó los hidrógenos? De lo que pierde la glucosa. ¿Te das cuenta? ¿Y a dónde lleva esos hidrógenos? Esos hidrógenos, ¿hacia dónde los va a trasladar? Eso es importante, chicos. ¿Hacia dónde va a trasladar esos hidrógenos? Esos hidrógenos van a ser trasladados a algo que se parece al tilacoide. ¿Y por qué digo que esto se parece al tilacoide? Porque tiene una cadena transportadora de electrones. Y no solamente tiene una cadena transportadora de electrones, sino también presenta una partícula F. ¿Sí o no que se parece a un tilacoide? Claro, porque el tilacoide tenía su cadena transportadora de electrones y su partícula F. Pero esto no es el tilacoide. Ya vamos a ver que esta es una parte de la mitocondria. ¿Y qué hace el NADH? El NADH, ¿qué hace? Él va a dejar los hidrógenos y se regresa sin hidrógenos.
se regresa sin hidrógenos. ¿Sí? ¿Y te acuerdas por qué o de qué estaban hechos los hidrógenos? ¿Se acuerdan de qué estaban hechos los De hidrógenos? electrones y protones. ¿De qué estaban hechos los hidrógenos? Dos electrones y dos protones. Entonces, cuando deja los hidrógenos, acá se separan en dos electrones y dos protones. ¿Está claro? Sí, por ahí, allá está. Esta parte se ve muy brillosa. A ver si nos ayuda, Kate, un favorcito. Ajá, ahora sí. Creo que sí. Ahí está bien, ¿no, muchachos? Ya, perfecto. Ya, entonces, mire, mire por acá. Es importante, gracias, es importante que nosotros entendamos lo que está pasando acá. Porque si yo aprendí de fotosíntesis, cómo se elabora lo que la planta me da, ese choclo, esa papa, ese maíz, ahora lo que te voy a explicar es cómo se produce energía en nuestro cuerpo. O sea, esto es entender cómo se produce la energía que el cuerpo requiere por día, a cada segundo. ¿Ya? Estamos diciendo que de todos los compuestos orgánicos, nosotros necesitamos ¿a quién? A la GLU. Y la glucosa, como tiene esta fórmula C6H12O6, lo que vamos a hacer con ella es quitarle los hidrógenos. Y al quitarle los hidrógenos, sale como CO2. Pero la pregunta es, ¿quién recoge esos hidrógenos? Esos hidrógenos los recoge el NAD. Y cuando el NAD recoge esos hidrógenos, sale como NaH. Y este NADH, ¿hacia dónde lleva los hidrógenos? Ese NADH lleva los hidrógenos hacia una cadena transportadora de electrones. ¿Y qué hace cuando deja los hidrógenos? Los hidrógenos se separan en dos electrones y dos protones. ¿Te das cuenta? Se separan. ¿Y qué hacen los electrones? Esto ya es conocido por ustedes, muchachos. Saltan, 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 saltan hasta encontrar ¿a quién? A un último aceptor. Y en nosotros, ¿quién es el último aceptor de los electrones? En nosotros, el último aceptor de los electrones es el oxígeno. El último aceptor de electrones es el oxígeno, muchachos. Y cuando él recibe los electrones, acá encuentro a los electrones afuera. Y dime, si los electrones han salido, ¿a quién atrae? ¿A quién atrae esos electrones que han salido? ¿A quién Protones. crees que atrae? A los Protones. protones que se quedaron acá adentro. Entonces los protones salen. Y ya sabes qué pasa cuando salen por la partícula F. Lo hemos explicado hace un momento. ¿Qué sucede cuando los protones salen por la partícula F? Cuando los protones salen por la partícula F, hay una enzima que se llama ATP sintasa. Claro, se libera energía. Y la enzima ATP sintasa o ATPasa, ¿qué hace con esa energía? Une ¿un qué? Un ADP más un PI y con eso ¿qué produce? ATP. Así es, muchachos. Ese es el objetivo, producir ATP. ¿Cómo se llama el evento? Fosforilación. Pero ya no se llama fosforilación o fotofosforilación. La luz ya no tiene nada que ver acá. Ahora tiene que ver la oxidación de él, porque él se está oxidando.
Por eso se le llama fosforilación oxidativa. ¿Y qué hacen los protones que salieron? Se reencuentran con los electrones. Y si los protones se reencuentran con los electrones, ¿qué te da? Hidrógeno. Y con el oxígeno forma agua. Este es el agua que producimos, no es el agua que bebemos. Esto sería el agua que nosotros producimos. Sí, ¿qué, profe? ¿Producimos agua? Claro. Esa agua nosotros la liberamos en la expiración. O sea, si tú ahorita estás expirando, todos estamos expirando, botamos CO2, pero también botamos agua en vapor. Por eso cuando tú subes a un vehículo, sobre todo en invierno, y están todas las ventanas cerradas, de toda la respiración de esas personas, el vapor de agua se queda y las ventanas se empiezan a empañar y mojar. ¿Te has dado cuenta o no? Ese es el vapor de agua que nosotros estamos eliminando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso es lo que pasa. O sea, esto es el panorama completo de la respiración celular. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Sí? ¿Se comprende cuál es el objetivo de la respiración celular? ¿Todo bien? Ya, ahora voy a poner la ecuación. En la ecuación de la respiración celular, ¿qué cosa encontramos? En la ecuación entra C6H12O6 y reacciona con el oxígeno. Y si la glucosa reacciona con el oxígeno, ¿qué cosa se produce acá? Si la glucosa reacciona con el oxígeno, se produce y se bota, se expulsa CO2 y se expulsa agua. Ahí está, muchachos. ¿Cierto? Entonces, claro, sería al revés que la fotosíntesis. Ahí está, muy buena observación, ¿ah? Qué buena observación, Luis Fernando. Es lo inverso. Exacto. Es la inversa. ¿Y a la glucosa qué le está pasando? A la glucosa, chicos, se está perdiendo hidrógenos. Si la glucosa pierde hidrógenos, entonces, ¿qué le ocurre? Se oxida. A esto se le conoce como oxidación. Ahí está, oxidación. Esa es oxidación. Y el CO2, ¿qué le pasa al oxígeno? Perdón. El oxígeno recibe los hidrógenos. Y como recibe, ¿qué le sucede? Se reduce. Esto es reducción. Esto se llama reducción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y con qué fin nosotros hacemos esto? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Es que al hacer esto conseguimos obtener entre 36 a 38 ATPs. O sea, el principal objetivo de esto es conseguir ATP. Y el ATP se consigue gracias a la oxidación completa de la glucosa. Se consigue de 36 a 38 ATPs por cada glucosa que se oxida. Por cada glucosa que se oxide se consigue de 36 a 38 ATPs. Eso sería lo que nosotros encontramos acá. ¿Sí? Eso sería. ¿Ah? Esa es la ecuación. Y no te olvides, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la respiración celular? El objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo, muchachos? El objetivo de la respiración celular es la síntesis
o producción de ATP. Síntesis o producción de moléculas de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Y ahora, ¿qué relación guarda con la fotosíntesis? Porque por ahí su compañero Luis Fernando se percató que esa ecuación es la inversa de la fotosíntesis. Entonces yo podría poner acá la relación que existe entre fotosíntesis, la relación entre la fotosíntesis y la respiración celular. ¿Cuál sería la relación entre estos dos procesos? ¿Cuál sería la relación entre la fotosíntesis y la respiración celular? ¿Cuál sería? La relación sería la siguiente, muchachos. ¿Cuál sería la relación entre la fotosíntesis y la respiración celular? La relación sería que en la fotosíntesis, ¿qué cosa se está utilizando, muchachos? ¿Qué cosa se usa? En la fotosíntesis, ¿qué se usó en la fase luminosa? Se usó luz. ¿Qué más se usó? Agua. Claro. Se usó agua en la fase luminosa. ¿Y qué se liberó en la fase luminosa? Se libera oxígeno. Oxígeno. Así es. O sea, en la fase luminosa se usa agua y se libera oxígeno. En la fase oscura, ¿qué se usó en la fase oscura? En la fase oscura, ¿qué se usó? Se usó CO2. Se usó CO2. ¿Y qué se ha producido? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce, chicos? C6H12O6. ¿Quién es él? La glucosa. ¿Sí o no? ¿Y esto quién lo utiliza? Lo podría estar utilizando. ¿Quién lo podría estar utilizando, muchachos? Lo podría estar utilizando un animal. ¿Sí o no? Este animalito podría estar produciendo ¿qué cosa? Este animalito podría estar consumiendo, ¿qué consume? La glucosa, ¿cierto? Y también ¿qué consume? Oxígeno. Pero él consume la glucosa y el oxígeno para poder hacer respiración celular, ¿sí o no? Y en la respiración celular, ¿qué se produce? ATP, adenosina trifosfato. ¿Y este conejito qué devuelve al ambiente? ¿Qué cosa devolvería al ambiente, chicos? ¿Qué es lo que devolvería al ambiente? Devuelve el CO2, ahí está, devuelve el CO2 y devuelve también el agua, ahí está, para que otra vez la planta lo tome y le entregue oxígeno y glucosa. Y él lo usa, produce ATP y libera CO2 y libera agua. ¿Te das cuenta? A esto le llaman el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico para poder reciclar a los carbonos. Y el carbono se recicla gracias a qué, muchachos? El carbono se recicla gracias a la fotosíntesis y a la respiración celular. Uno permite, vamos a poner acá, la fotosíntesis
¿Qué cosa permite del carbono? La entrada. Permite, vamos a poner acá, la entrada del carbono. ¿Y qué permite la respiración celular? La devolución del carbono. Ahí está, muchachos. ¿Está claro? ¿Se entiende qué relación tiene la fotosíntesis con la respiración celular? A ver, por ahí. Sí, ¿no? Está facilito. Y ahora, ¿cuántas etapas tiene la respiración celular? ¿Cuántas etapas tiene la respiración celular, chiquitos? ¿Cuántas etapas? ¿Cuántas etapas? Dos. No, dos eran en la fotosíntesis. Acá vamos a encontrar cuatro etapas. Son cuatro etapas. Sí, son cuatro. La primera etapa consiste en romper a la glucólisis o a la glucosa. ¿Cómo se llama esa etapa? Glucólisis. Así le llaman, glucólisis. O como lo descubrieron dos médicos, ¿cómo se le conoce también? A la glucólisis, ¿cómo se le conoce también? A la glucólisis se le conoce como la vía de Embden-Meyerhof. La vía de Embden-Meyerhof. Eso sería su otro nombre. Por ahí es el nombre que le pusieron los dos médicos. O sea, a la glucólisis también le llaman la vía de Embden-Meyerhof. Ajá, sí, a la glucólisis también le llaman la vía de Embden-Meyerhof. Ahí está, mira. Gustav Embden y el otro es Fritz Meyerhof. Ajá, muy bien, Moisés, nombre bíblico. Excelente, Moisés, claro. Embden-Meyerhof, dos médicos, ¿ya? El segundo evento, ¿cómo se llama? El segundo evento se conoce como la formación del acetil. Se forma el llamado o la llamada acetilcoenzima A. Sí, ese es el segundo evento. La formación del acetil-CoA, o conocido también con qué nombre. También a esto se le conoce con el nombre de acetilación. Sí, le llaman acetilación. A la formación del acetil-CoA también le llaman acetilación. ¿Ya? Tercero, ¿cuál es el tercero? Al tercero le llaman ciclo. El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Sí, a él le llaman ciclo de Krebs. O también, ¿con qué nombre se le conoce al ciclo de Krebs? También le llaman el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del citrato, ácido cítrico. Ya está. Y la cuarta y última etapa se llama, ¿cómo se llama la cuarta y última etapa? Se llama fosforilación oxidativa. La cuarta y última etapa se le llama fosforilación oxidativa. Tiene otro nombre. ¿Cómo le llaman también a la fosforilación oxidativa? Le llaman también cadena respiratoria. Cadena
respiratoria. Ya está. ¿Sí? A ver, sí, son 4 eventos. 4 eventos. Uy, la batería ya se va. ¿Te pasó? La batería. Ah, ya. Eh, sí, muchachos, 4 eventos. ¿Esto te pasó? Sí. Ah, ya. Un poquito sobre el río se va y viene. Ya. A ver, no sé, se ve muy oscuro, creo que vamos a ver. Ahí se ve. Ahí sí, porque ya estoy por acá, ¿está bien? Ahí se ve. Sí, gracias. Ya, a ver, chicos, hacemos así un repasito. Ya, escucha. Estos temas involucran su lectura, involucra su tiempo. ¿Ya? Tanto fotosíntesis como respiración son temas que necesitan su lectura. Bueno, todos los temas, ¿no? Necesitan lectura. Pero estos temas son los que necesitan más lectura de los demás. Entonces, lo que tú tienes que entender es que a nivel preuniversitario no nos exigen muchas cosas. Ya cuando uno está dentro de la universidad sí son un poco más exigentes. ¿Ya? Pero para el examen de admisión, el que tú vas a rendir, ¿qué es lo que tienes que saber? Primero, debes saber que la respiración celular, uno, ¿cómo defino a la respiración celular? Como un proceso catabólico. ¿Por qué catabólico? Porque hay destrucción. Hay destrucción. ¿Ya? Catabólico viene de catabolismo y es degradar, destruir. ¿Y por qué es exergónico? Exergónico es porque el proceso libera una energía que la célula necesita. ¿Cuál es esa energía que la célula necesita? ATP. Por eso se le llama exergónico. Exergónico. ¿Y por qué se dice que es exotérmico? Porque cuando destruye también se libera calor. Se libera calor. Eso significa exotérmico. ¿Estamos de acuerdo? Exotérmico. Es exotérmico. ¿Y en qué consiste? En oxidar los compuestos orgánicos. ¿Qué significa oxidar los compuestos orgánicos? A ver, de lo que he explicado, ¿qué has entendido? ¿Qué significa? ¿Me podrías decir qué significa que vamos a oxidar a los compuestos orgánicos? Que pierden hidrógeno. Ya, muy bien, que le vamos a quitar, vamos a hacer que pierdan sus hidrógenos. Entonces yo puedo poner entre paréntesis que oxidar a los compuestos orgánicos significa quitarle sus hidrógenos. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal compuesto que vamos a usar para producir energía? La glucosa. Es el principal compuesto que nosotros vamos a utilizar para poder, ¿qué, muchacho? Para poder obtener energía. El principal compuesto que nosotros vamos a utilizar para producir energía es la glucosa. Está acá. Y la glucosa, cuando se oxida, pierde todos sus hidrógenos. Sale como CO2. Sale como CO2. ¿Quién recoge los hidrógenos? Esta molécula, el NAD. El NAD recoge los hidrógenos y sale como NADH. Sale como NADH. Y si el NAD recoge los hidrógenos, ¿qué va a pasar, chicos? Si el NAD recoge los hidrógenos, ¿qué va a Se suceder? reduce. Se ¿Él reduce. dónde va a ir a llevarlos? ¿A dónde lleva los hidrógenos? A una Mitocondria. cadena Cadena de transportadora electrones. de electrones. Así es. Esto que está acá se le pone CTE y CTE significa cadena transportadora de electrones. ¿Y qué hacen los hidrógenos cuando llegan a esta cadena transportadora de electrones? Los hidrógenos se separan, 2 electrones y 2 protones.
2 electrones y 2 protones. ¿Y qué hacen los electrones? Saltan, 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 saltan hasta encontrar un último aceptor. En nosotros, ese último aceptor es el oxígeno. Y cuando el oxígeno recibe los electrones, ¿a quién atrae? Atrae a los protones. Y cuando los protones salen, la enzima puede fosforilar y formar ATP. ¿Y con quién se reencuentran los protones? Con los electrones. Forman otra vez los hidrógenos, más el oxígeno, agua. Esta agua se llama agua metabólica. Es el agua que nosotros producimos en la respiración. ¿Ya, muchachos? Y ahora, en la ecuación, ¿qué coloco en la ecuación? Está entrando glucosa, está entrando oxígeno, ¿y qué sale? CO2 más agua. Entra glucosa, entra oxígeno, sale CO2, sale agua. ¿Cierto o no? Ya, y si eso sale, jóvenes, si esto es lo que sale, ¿qué cosa logramos conseguir? De 36 a 38 ATPs. Este es el objetivo. El objetivo es producir moléculas energéticas como el ATP. ¿Y qué relación guarda con la fotosíntesis? Que las plantas en la fase luminosa usaron agua y entregaron oxígeno. Y en la fase oscura usaron CO2 y entregaron glucosa. ¿Y qué hace el oxígeno y la glucosa? Lo utiliza este animalito, pero para hacer respiración celular y producir energía. Y él devuelve CO2 y él devuelve agua para que la planta otra vez tome a los dos y pueda producir glucosa y oxígeno. Eso se llama ciclo del carbono. La fotosíntesis permite la entrada y la respiración permite la devolución del carbono. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuántas etapas tenemos? Vamos a ver que hay 4 etapas. ¿Cuál es la primera etapa de la respiración celular? La primera etapa, chicos, de la respiración celular se conoce con el nombre de glucólisis, ¿ya? O conocido también como la vía de Embden-Meyerhof. ¿Cómo se llama la segunda etapa? La formación del acetilcoenzima A o acetilación. ¿Cómo se llama la tercera? Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Y cómo se llama la cuarta etapa? Fosforilación oxidativa o también le llaman cadena respiratoria. Muy bien, muchachos. ¿Alguna consulta hasta ahí? A ver, por ahí de repente alguna consultita. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sobre esta parte. Ya, sobre el ciclo del carbono, me dicen que pues, repita, es que el carbono se encuentra en el ambiente. ¿Cómo se encuentra el carbono en el ambiente? El carbono en el ambiente se encuentra como, ¿cómo se encuentra en el ambiente? Como CO2. ¿Quién permite que el carbono pueda entrar? El carbono entra gracias a la fotosíntesis. Y la planta entrega alimento. Nosotros comemos y lo devolvemos el carbono en la respiración celular. Eso se llama ciclo del carbono. Carbono entra, carbono sale. Carbono entra, carbono sale. Carbono entra, carbono sale. ¿Entendido? Es el ciclo del carbono. Por acá me están diciendo quimiosmosis. Quimiosmosis, ¿qué cosa es quimiosmosis? Quimiosmosis es la salida de protones. Nada más. No, no es igual a esto. No, no le puedes llamar a esto quimiosmosis. Lo que tú puedes decir es que en la fosforilación oxidativa ocurre quimiosmosis. ¿Y qué es eso? Salida de protones. Salida de protones. ¿Ya? Muy bien. Nota, nota. La respiración celular
la respiración celular. La respiración celular se da, en este caso, vamos a poner, la respiración celular se da en el día y en la noche. Y como la respiración celular se da en el día y la noche, es un proceso continuo. Como se da en el día y en la noche, es un proceso continuo. En cambio, la fotosíntesis solo se daba en el día. En la noche ya no hay fotosíntesis. El proceso es discontinuo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Miren ahí en la primera pregunta, para ir borrando, vamos a ir resolviendo las preguntas. Patito, ¿puedes bajarlo, Kate, por favor? El chat se ha quedado arribita. Ya, gracias. Me dice cuál es la diferencia entre exergónico y endergónico. Exergónico, chicos, es que libera energía y endergónico, como es la fotosíntesis, es que consume energía. ¿Ya? Esa es la diferencia. Luego me preguntan, profe, ¿qué es la respiración anaeróbica? Es hacer todo esto, pero colocar cualquier otra molécula en lugar del oxígeno. O sea, cuando el oxígeno es reemplazado por otro, azufre, hierro, la respiración se llama anaeróbica. Hace todo lo mismo, pero sin oxígeno. ¿Ya? A ver, tómale ahí una captura para poder borrar esa parte. ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Está claro eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se comprendió esta parte entonces? Sí, ¿verdad? Se comprendió entonces esta parte de la respiración celular. No hay consultas, no hay dudas por ahí. Todo conforme. Ya. Pregunten, si por ahí alguien se ha perdido, pregunta para poder aclarar tu duda, no sé, darte más ejemplos o hacerlo más explícito la teoría. ¿Sí? Miren en la pregunta 1, dice, ¿cuál es la molécula energética más usada por las células? La molécula energética más usada por las células es el ATP, el adenosín trifosfato. Así es. Avión. 2, la respiración celular que se realiza normalmente en las eucariotas se caracteriza por ser un proceso de tipo, claro, es de tipo continuo, porque la respiración celular se hace de día, de noche, de madrugada, todo el tiempo. La célula no deja de respirar. Continuo, casa. 3, los procesos de degradación durante el metabolismo consiste en, chicos, cuando se degradan moléculas, qué cosa se lleva a cabo? A ver, ¿qué marcarías ahí? Te dice los procesos de degradación durante el metabolismo consiste en. Sí, Claro, si degrada, muy bien, libera energía para producir ATP y también para producir calor. Es correcto, calor. Otro, 4. ¿Cuál es el objetivo principal de la respiración celular? ¿Para qué hacemos respiración celular, chicos? Para casita. producir ATP. Ese es el objetivo. Casa. Y luego me dan un texto, pero al final, en la pregunta 5, dice una molécula de glucosa totalmente catabolizada, espacio, nos proporciona, chicos, una molécula de glucosa que se ha destruido completamente, ¿cuántos ATP nos brinda?
Claro, sería entre 36 a 38 ATPs. Listo, eso es. Vamos ahora a explicar cada etapa, voy a explicar, ¿sí? Ya. Me dice, profe, el GTP, si no me equivoco, sirve para la producción de proteínas que se da en la traducción, no transducción. Traducción, ¿es correcto, Luis? Sí, el GTP se utiliza para elaborar proteínas en la traducción a nivel de los ribosomas, para que la enzima una los aminoácidos. Ajá, muy bien. Ya, te explico la glucólisis, muchacho. Ya, te voy a explicar la glucólisis en su forma más sencilla, ¿ya? O sea, lo que un alumno necesita para responder. Vamos a ver cómo será la glucólisis. Primero, chicos, para yo obtener glucosa, ¿qué alimentos debo consumir? A ver, si nosotros queremos tener glucosa, porque nos hemos enterado que la glucosa es la fuente de energía inmediata, ¿qué alimentos debo consumir? ¿Ah? ¿Qué tipo de alimentos debo consumir para tener? Harinas, claro. ¿Por qué? Porque en las harinas está presente, ¿quién está presente en las harinas? En las harinas está presente el almidón. Así que si yo consumo una papa, un arroz, una yuca, cuando entra mi sistema digestivo, ¿qué hace mi sistema digestivo? Mi sistema digestivo, ¿qué cosa es lo que hace? Mi sistema digestivo lo que hace es degradar, ¿sí o no? Va a degradar. Y lo que fue el almidón, el cual se considera como un conjunto de glucosas, ¿qué le va a pasar al almidón, el cual, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se degrada hasta convertirse en glucosa, en glucosa. Eso se llama digestión. Y cuando ya tengo glucosa, la glucosa va a la sangre. Y la sangre lo tiene que llevar a la célula. ¿Entendido? Entonces yo voy a dibujar acá un vaso sanguíneo. Ya, vamos a dibujar, chicos, por acá un vaso sanguíneo. Y este vaso sanguíneo representa al que está trayendo la glucosa. ¿Ya, chicos? Este vaso sanguíneo representa al que está trayendo la glucosa. Ahí, chicos. Ahí está. Y si él está trayendo la glucosa, si él está trayendo la glucosa, ¿hacia dónde tiene que entrar la glucosa? ¿Hacia dónde va a entrar la glucosa? ¿Hacia dónde, chicos? Va a entrar a la célula. Sí, va a entrar a la célula. Y cuando entra a la célula lo tiene que destruir. Claro que sí, la célula lo tiene que destruir. ¿Y cómo se llama ese primer evento donde la célula va a destruir a la glucosa que entra? Porque, ojo, la glucosa va a entrar por un proceso a la cual se le llama difusión facilitada. Lo vimos en transporte.
Lo vimos en una animación también, ¿te acuerdas o no? Claro, ¿te acuerdas que te expliqué cómo entra la glucosa a la célula? De mayor a menor concentración por una proteína llamada carriers. Así es. Y cuando la glucosa entra, chicos, el primer evento que le va a ocurrir a esa glucosa es la llamada glucólisis. ¿Y cuántos carbonos tiene la glucosa? La glucosa presenta, jóvenes, 6. ¿Y qué significa lisis? Lisis. ¿Qué cosa significa lisis? Ruptura. Claro, lisis significa ruptura, maestro. Claro, lisis significa rompimiento. Exacto. Y cuando nosotros hablamos de ruptura, rompimiento, entonces, ¿qué decimos? Decimos que la glucosa se va a romper en 2 moléculas de 3 carbonos. Dicha molécula de 3 carbonos, ¿cómo se le va a llamar a dicha molécula de 3 carbonos? A esta molécula de 3 carbonos se le conoce con el nombre de piruvato Mato. o conocido también con el nombre de ácido pirúvico. Esto se llama piruvato o conocido también como ácido pirúvico. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. Tiene 3. Ya, chicos, tiene 3, mira. Presenta 3 carbonos. Son 3 carbonos que va a tener acá cada molécula de piruvato. Y en el examen no puedo olvidar cómo se forman esos piruvatos. No puedo olvidar. ¿Ya? Esto se da en el citoplasma, claro que sí. Pero chicos, hay que invertir una cantidad de energía para romper a la glucosa. ¿Cuánto se invierte para poder romper a la glucosa? Se invierten 2 ATPs. 2 ATP se van a invertir. Pero luego hay una producción, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es esa producción? Le llaman producción bruta. ¿Cuánto es la producción bruta de ATP? 4. Entonces San Marcos en un examen preguntó ¿cuántos ATP se gana en la glucólisis por la ruptura de una glucosa? Facilito, ¿sí o no? ¿Cuántos ATP se gana en la glucólisis por la ruptura de una glucosa? 2. Esa era la respuesta. ¿Sí? Se invierte 2 ATPs, pero la producción es 4. Entonces, la ganancia neta sería 2. Exacto. Esto de acá vamos a decir que es la inversión. Se invierte 2 ATPs para llegar a la producción de 4 y encontrar una ganancia neta de 2. ¿Chicos? Y acá tenemos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, jovencitos, vamos a tener lo siguiente. Ahí está. Que vienen 2 moléculas. Esas 2 moléculas se conoce como NAD, el NAD. Y esos 2 NAD, ¿cómo salen? ¿Cómo salen de la reacción? Esos 2 NAD salen, ¿cómo que salen, chicos? ¿Te acuerdas? Claro, te Reducidos. dije que se oxida la glucosa. Si la glucosa se oxida, ¿qué pierde la glucosa? Si la glucosa se oxida, ¿qué pierde? Hidrógeno. Hidrógeno. Y si ella lo pierde, te había dicho quién lo gana. ¿Quién es el que va a ganar los hidrógenos entonces? El que El NAD. gana los hidrógenos es el NAD.
y sale NAD reducido, NADH2. Y eso es todo. Eso es lo que tú tienes que manejar para el examen. O sea, para el examen de admisión, el alumno tiene que manejar lo que está acá, porque esto no es la glucólisis completa. O sea, tú puedes revisar un libro de bioquímica o biología general y la glucólisis tiene 10 reacciones. O sea, tendría que usar toda la pizarra solo para explicar glucólisis. Pero ¿para qué voy a hacer todo eso si eso no me van a evaluar? Yo tengo que entender que voy a dar un examen preuniversitario, ¿sí o no? Y que tengo que aprenderme toda la glucólisis ya cuando yo esté estudiando salud. Depende cuando esté estudiando carreras de salud o de repente alguna carrera que tiene afinidad con las ciencias biológicas. Ahí recién se va a estudiar toda la glucólisis. Pero ahora solamente, por ahora solamente es esto lo que tienes que saber. Si me dicen glucólisis, ¿qué entiendo de glucólisis? Que la glucosa se rompe en dos. ¿Dos qué? Dos moléculas de piruvato. Y que se invierten dos ATPs y se producen 4 ATPs. La ganancia es 2. ¿Tá? Y que como hemos dicho que en cada etapa se va a oxidar un compuesto orgánico, la glucosa se oxida y el NAD se reduce porque le quita hidrógenos. No, por acá dicen qué miedo da esa carrera. No, es que salud involucra bastante lectura, conocimiento, ¿no? Claro, pues salud, ¿sí o no? Salud. Muy bien, ponemos los datos de la glucólisis. ¿Qué ponemos acá de la glucólisis? A ver, ¿qué datos yo debo tener en cuenta sobre la glucólisis? Ya sabemos que su otro nombre es la vía de Embden-Meyerhof. Pero, ¿cuál es otro dato que yo debo manejar de la glucólisis? Lugar, lugar. Como dijo su compañero, ¿dónde se está llevando a cabo la glucólisis? El lugar donde ocurre la glucólisis, ¿cuál sería, muchachos? El lugar se llama Cito. citoplasma o simplemente le dices citosol. Sí, puedes llamarle citosol, puedes llamarle citoplasma, puedes llamarle matriz citoplasmática, cualquiera, ¿sí? Vía, ¿en qué vía está participando o se está llevando a cabo esto? ¿Ha participado para algo el oxígeno? No ha participado el oxígeno para nada. Y como no ha participado, entonces, ¿en qué vía se está realizando? Anaeróbica. ¿Por qué se dice que la glucólisis ocurre en vía anaeróbica? Porque no participa ¿quién? No participa el oxígeno. No participa el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y algo que también es importante recordar para el examen son los productos. ¿Cuáles son los productos que se van a obtener en la glucólisis? A ver, chicos, cuéntame. ¿Qué productos se obtiene en la glucólisis? ¿Cuáles son los productos que se van a obtener en la glucólisis? 2 ¿Quiénes tendrían NADH. que ser? ¿Cuáles son? 2 NADH. Correcto, 2 NADH, excelente. ¿Qué más? 2 ATP. 2 ATPs, muy bien, 2 ATP netos. ¿Qué más? 2 ATP invertido. Ya, 2 NADH, 2 ATPs, ¿qué más? Dos ¿Acetil? piruvatos. Oh, 2 piruvatos. Acá todavía no se produce acetil. Acá lo que se forma es piruvato. Y ya está, chicos. Estos son los productos de la glucólisis. Hasta ahí, ¿alguien tiene dificultad sobre la glucólisis?
A ver, alguien que por ahí de repente tenga problemas sobre esto. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Profe, nosotros tenemos respiración anaeróbica y aeróbica. Falso. No, nosotros solo tenemos respiración aeróbica. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros usamos al oxígeno. Pero, profe, usted está poniendo acá anaeróbica. La primera etapa no requiere oxígeno, pero todas las demás sí. Claro. Por acá me dice, ¿por qué NADH2? Porque él entró sin hidrógeno y la glucosa tiene hidrógeno. ¿Qué le quita él a la glucosa? Sus hidrógenos. Por eso se va con hidrógeno. Lo hemos dicho. Claro, hemos dicho, el NAD quita hidrógenos. ¿Está claro? Si en el examen me preguntan cuántos ATP se gana en la glucólisis, es 2. Y si me pregunta cuánto se produce, sería 4. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque te pueden decir cuántos ATP se producen de forma neta. 2. O te pueden decir cuántos ATP se producen de forma bruta. 4. ¿Ya? Sí, el NAD ya está en el citosol. O sea, el NAD ya está en el citosol. Buena pregunta. Hay bastante NAD en el citosol. Están rondando. Esos NAD que están rondando en el citosol están esperando que la glucosa se oxide. ¿Para qué? Para que recoja los hidrógenos. ¿Está claro? Vuelvo a repetir. Sí, todo esto es la célula, o sea, toda esta línea, o sea, todo esto es la célula. Todo, 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 todo. Toda la pizarra es la célula. Toda la pizarra es la célula. ¿Ya? Así es, esto se da en el citoplasma. ¿Ya? Y ojo, estamos diciendo, muchachos, ¿qué cosa estamos diciendo? Que nosotros para obtener glucosa, ¿qué hacemos con el almidón? Lo rompemos hasta glucosa. Eso se llama digestión. Después, ¿qué hacemos con la glucosa? Lo absorbemos. Lo absorbemos a la sangre. Absorbemos la glucosa a la sangre. ¿Cierto? Y después la sangre, ¿a dónde lo lleva? La sangre, ¿a dónde lo lleva? A las células. Y todo esto es una célula. La glucosa entra por un proceso de difusión facilitada. ¿Y cuál es el primer evento que ocurre? La glucólisis. ¿Y en qué consiste la glucólisis? Que la glucosa de 6 se rompa en 2 de 3. Se llaman piruvatos. Esa es glucólisis. Lisis es ruptura. La glucosa de 6 se rompe en 2 de 3. 3, 3. Para eso hay que invertir 2 ATPs. Se invierte. Y se produce 4 ATPs. Pero la glucosa pierde hidrógenos. ¿Y quién está nadando por el citosol? Los NAD. Le quitan hidrógeno y salen como NADH. Sí. ¿Está claro, chicos? ¿Todo bien? ¿Está fácil, sí o no? Ojo que esa no es la verdadera glucólisis, ¿ah? Puedes leer cualquier libro. Yo te puedo hacer acá toda la glucólisis, muchacho, las 10 reacciones. Las 10 reacciones, las 9 enzimas, los 3 puntos de control. ¿Pero para qué? Para lucirme. Para que tú digas desde ahí, desde tu casa, el profesor es una biblioteca andante. No, muchacho, la idea no es lucirme. La idea es hacer lo que te va a venir en el examen. Ya si alguien me dice, profesor, soy de la universidad tal, tengo examen de bioquímica, ¿me puede enseñar la glucólisis? Ahí sí. Toda la pizarra glucólisis, todos los puntos de control, dónde actúan los medicamentos, todos los venenos, dónde actúan. Ahí sí tengo que hacer con todo ese nivel. ¿Te das cuenta?
Pero para un examen de admisión, así hay que decirlo, es un examen fácil. ¿Ya? No, es un resumen, no es una parte, es un resumen de lo que pasa. Es un resumen. Esto es el resumen de la glucólisis. Son 10 reacciones. ¿Ya? Claro, el examen de admisión es fácil, muchachos. O sea, si tú, Luis, ¿sabes por qué te tengo que decir que es fácil el examen de admisión? Porque si tú has decidido ser profesional, lo de adentro es, para cualquier carrera es difícil. Más difícil que admisión. Claro, o sea, si un alumno ve difícil esto, o sea, la pregunta es, ¿y qué cosa quiere o qué cosa espera en la universidad? Que se va a sentar, va a jugar, le van a poner la nota y vas a tener tu título. No, sí o no. Nada que ver. O sea, la pregunta es, ¿tu título te va a caer del cielo por haber ingresado a la universidad? No, muchachos. 80 alumnos entraron a una carrera. ¿Cuántos se gradúan? 4, 5. ¿Y el resto? Murió. ¿Qué pasó? Entró, se asustó y se fue. El otro tuvo hijo, dejó de estudiar. El otro lo evaluaron, repitió ciclo, lo botaron a la universidad. Y así, ¿no es cierto? Esa es la realidad, ¿no? O sea, por eso el alumno que tiene pensado seguir una carrera profesional no puede pensar que lo que está estudiando acá va a ser más de lo que va a estudiar dentro de la universidad. No, pues no tendría sentido, o sea, para cualquier carrera. Claro, ¿cuántos chicos? Yo le digo, chicos, lo más difícil es salir. Es lo más difícil, lo más complicado. Yo lo he vivido en carne propia, gracias a Dios. Quemé pestaña, amanecida tras amanecida y acabé mi carrera. Sí, acabé mi carrera, ¿no? Pero me gusta enseñar, ¿no? O sea, pero adentro yo te puedo decir porque yo lo he vivido. Y no es porque solo sea biología, cualquier carrera. O sea, tú examina cuántos ingresan y cuántos terminan una carrera y te vas a dar una gran sorpresa, ¿no? Y a veces yo le digo, oye, ¿eso qué? ¿Para eso has ingresado? Para que al final, al año que viene, ya se quiten. No, demasiado. Yo pensé que era fácil, que me iban a dar el título solito por haber ingresado por mi cara. Nada, muchachos. Adentro es más difícil. Y se hace más difícil porque no encuentras una clase detallada. Tú tienes que investigar. O sea, el profesor pone título, 2 cositas, 3 cositas a leer. Se va. Y el alumno dice, profe, pero no ha hecho nada, mi profe. Esa es la universidad, esa es la cátedra. Tienes que investigar. Yo te doy ciertas pautas y el resto te corresponde a ti como universitario. Por eso tú has sido seleccionado de 100 o 200 alumnos. ¿Sí o no? Eso es. Así es, muchachos. Por eso, esto es lo más sencillo de la glucólisis. Lo básico, lo básico. Claro, pues muchachos, ahora, y se los digo no para asustarlos, ¿ah? No le digo para asustarlos, sino para que sepan lo que les espera y no pierdan su tiempo. El tiempo es muy valioso. ¿Cuántos jovencitos, mira, 3 años preparándose, hasta que al fin ingresaron y al año lo votaron? Chao. Dime, ¿eso no es perder el tiempo? ¿Qué dices? O sea, tú imagínate un alumno que hace todo el esfuerzo para ingresar, entra y al año que viene lo votaron. Chao, ahí quedó. Mira todo el tiempo que ha perdido. ¿Sí o no? Así es, muchacho. Así es de cruda la realidad. Pero es bonito la vida universitaria, muchacho. Serio. Dentro de todo, es bonito. Ah, pero ahí sí. Tú sin darte cuenta estás aumentando tu nivel académico. Claro, estás incrementando tu conocimiento. ¿Ya? Así es, muchacho. Muy bien, vamos al siguiente evento. Mira, muchacho, sin oxígeno, ¿cuántos ATPs hemos producido sin oxígeno? 2 nomás. ¿Y cuánto habíamos dicho que se produce?
se produce 36 a 38. O sea, nosotros producimos solamente 2, ganamos 2 sin oxígeno. Por eso, para llegar a 36 y a 38, necesitamos oxígeno. Por eso, si yo pregunto en la calle, señor, ¿usted para qué respira oxígeno? Niño, ¿usted para qué respira oxígeno? Señorita, ¿para qué respira oxígeno? Señora, ¿para qué respira oxígeno? Joven, ¿para qué respira oxígeno? ¿Qué crees que me va a decir todos? Este está loco. ¿Para vivir? Falso. La respuesta es para incrementar la producción de energía, porque hay bacterias que viven sin oxígeno. Claro, nosotros con el oxígeno incrementamos la producción de ATP. De 2 empezamos a producir 36 a 38 ATPs. Así es. Esa es la razón de tomar el oxígeno. Si no tomamos el oxígeno, no producimos energía, y si no producimos energía, no estamos caliente, y si no estamos caliente, frío, muchacho, frío. Tóquense tan calientito. ¿Por qué? Porque por cada glucosa estamos destruyéndola y producimos 38 ATPs. El día que no respires, frío, muchacho, va a estar frío, porque ya no hay tanta producción de energía. ¿Entendido? ¿Ya? Segunda etapa, para que el piruvato pueda seguir con las etapas que viene, necesita entrar a la mitocondria. Pero chicos, el hecho de que necesite entrar, esto requiere de oxígeno. Si no hay oxígeno, no entra el piruvato a la mitocondria. En cambio, si hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria. ¿Cuántos piruvatos entran? ¿Cuántos Dos. piruvatos entran? Dos. ¿Cuántos? Los 2. Pero en el esquema que yo voy a hacer, solo voy a usar uno. Solo voy a usar uno. Profe, ¿qué le pasa al piruvato cuando entra? Al piruvato, chicos, cuando entra, lo van a descarboxilar. ¿Y qué significa descarboxilar? Quitarle un carbono en forma de ¿qué? CO2. Eso se conoce como descarboxilar. Quitar un carbono en forma de CO2. ¿Y cómo se llama al producto de haber sido descarboxilado? Al producto que se obtiene después que el piruvato sea descarboxilado, se le conoce como acetaldehído. A esto, muchachos, se le conoce como acetaldehído. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. ¿Por qué 2? Porque el piruvato tenía 3. Y si se ha descarboxilado, pierde un carbono en forma de CO2. Y eso sale. ¿Y a dónde se va ese CO2? Sale de la mitocondria, sale de la célula. ¿Y a dónde se va? Se va, chicos, a la sangre. ¿Y la sangre a dónde lo lleva, muchacho? ¿A dónde lo lleva la sangre? A ver, Renzo Alonso, ¿a dónde lo llevará? ¿A dónde llevará el CO2, Renzo? Rencito, ¿a dónde lleva el CO2 la sangre? A esas 2 cositas que te cuelgan, Renzo. ¿Cómo se llaman esas 2 cositas que te cuelgan en la espalda? Vamos, Renzo, son grandes, son grandotas. ¿Cómo se llaman? Esas 2 cositas que cuelgan en la espalda se llaman pulmones. ¿Qué estás pensando, muchacho? Pulmones. Claro. ¿Y los pulmones a dónde lo transportan? A las vías respiratorias. ¿Y las vías respiratorias a dónde lo llevan? A la parte más externa del cuerpo. ¿Y qué hacemos, muchachos? Abrimos la boquita y, a ver, Renzo, ¿para qué abre la boquita? Ah, claro, profe, abro la boquita para exhalar. Y ahí está, mira, ahí está Renzo botando CO2. Está botando CO2.
¿Te das cuenta? ¿De dónde viene entonces el CO2 que nosotros eliminamos? ¿De dónde viene? De la A célula. ver, todos nosotros estamos botando CO2 ahorita, ¿sí o no? ¿De dónde viene el CO2 que todos nosotros estamos eliminando? De la Viene mitocondria. de la descarboxilación del piruvato. Claro, él se descarboxila, se va a la sangre, se va al pulmón, vía respiratoria y se bota por la boca. ¿De dónde viene? De la descarboxilación del piruvato. Pero piruvato, ¿de dónde vino? Piruvato vino, ¿de dónde? De la ruptura de la glucosa. ¿Y la glucosa de dónde vino? La glucosa vino del almidón. Así es. Así es, así es. En este caso, esa es la razón por la cual nosotros eliminamos CO2. Tranquilo, Rencito, te has ganado un libro por hoy día servir de ejemplo. Un libro con las preguntas de exámenes recopilados, ¿ya? De las preguntas de San Marcos. Tienes a recogerlo, ¿ya? Ya, pero obviamente en un seminario, muchachos, ¿ya? Esto de acá es el CO2. Esto de acá es el CO2 que sale del piruvato, y el piruvato sale ¿de qué? De la glucosa, y la glucosa sale del almidón. Muy bien, Rencito, ¿se entendió o no? Ese Rencito es bravo, ¿ah? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que está pasando ahí? ¿Alguna pregunta acerca de lo que está sucediendo ahí, muchachitos? ¿Se está comprendiendo eso? Profe, ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué le pasa al acetaldehído? El acetaldehído es un compuesto orgánico. ¿Y qué hemos dicho que le pasa al compuesto orgánico? Se oxida. Y si él se oxida, ¿qué tiene que perder? Vamos, ¿qué tiene que perder? hidrógeno. ¿Qué va a perder? Hidrógeno. ¿Y quién se lo va a quitar? Ya sabe, ya es conocido. ¿Quién se lo va a quitar? El NAT. Viene uno. Viene un NAT y él sale como NACH. Mira, viene uno y sale como NACH. Pregunta, ¿de dónde salió el NAT? La respuesta, el NAT ya estaba acá. O sea que tanto el citosol como el mitosol, esto se llama líquido de la mitocondria y esto se llama líquido de la célula, tanto el citosol como el mitosol, o matriz mitocondrial como pone Luis Fernando, tanto el citosol como el mitosol tienen NAT, y lo que están esperando es que alguien se oxida. ¿Para qué están esperando que alguien se oxide? Para que pueda, ¿qué cosa va a poder? Recoger los hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Todo bien? Eso es lo que está pasando. Si alguien es observador, el NAD está quitando los hidrógenos tanto del citosol como el mitosol. Y el producto recién es acetil. Y ese acetil necesita ir al ciclo de Krebs, pero solo no va. Tiene que unirse con una molécula que es la vitamina B5. ¿Y cómo se llama esa vitamina B5? Esa vitamina B5 se conoce como coenzima A. Coenzima A. ¿Y cuál sería el producto entonces? Acetil coenzima A. Acetilcoenzima A. Sí.
Y ahí termina la segunda etapa de la respiración celular. ¿Cómo se llama a esta segunda etapa de la respiración celular? ¿Cómo se llama esta segunda etapa de la respiración celular? Se le conoce, chicos, con el nombre de la formación del acetil-CoA. Claro, muy bien. ¿Me podrías decir dónde ocurre la formación del acetil-CoA? A ver. ¿En dónde se está llevando a cabo la formación del acetil-CoA? ¿Dónde? ¿En dónde ocurre? ¿En dónde se lleva a cabo la formación del acetilcoenzima A? ¿Dónde se lleva a cabo eso, muchachitos? ¿Dónde? En el mitosol. Muy bien. Que también se le puede llamar matriz mitocondrial. El lugar se le conoce, chicos, como mitosol o matriz mitocondrial. En cambio, a él se le llama citosol o matriz citoplasmática. No te vayas a equivocar, ¿ah? Matriz citoplasmática o citosol, y el de acá adentro se llama matriz mitocondrial o mitosol. ¿Estamos? ¿Sí? Ya está. Y chicos, ¿dónde o en qué vía se está llevando a cabo? ¿Aeróbica o anaeróbica? ¿En qué vía se está llevando a cabo la formación del acetil-CoA? Vamos, muchachos, ¿en qué vía? Vía aeróbica. Muy bien, señorita. Muy bien, Ayeli. Muy bien, Cristian. ¿Por qué? Porque necesita de oxígeno para que entre. Aeróbica. ¿Y cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos que se obtiene en la formación del acetil-CoA? ¿Cuáles serían, chicos, los productos que se van a obtener en la formación del acetil-CoA? ¿Cuáles serían los productos? A ver, ¿quién me dice? Productos. ¿Cuáles son los productos de la formación del acetil-CoA? ¿Cuáles serían? Dos. NADH. Un NADH. Muy bien, un NADH. ¿Qué más? Acetil-CoA. Acetil-CoA. Muy bien. Y un CO2 que se bota como desecho. Un CO2 que se bota como desecho. Todo esto sería por un piruvato. Todo esto sería por un piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Se está comprendiendo? A ver, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Cuando ya se terminó de hacer la glucólisis, lo que se obtiene son dos piruvatos. Estos piruvatos, para que continúen destruyéndose, para que se sigan oxidando, tienen que entrar a esta organela. Esta organela, que tiene dos membranas, se llama mitocondria. Pero ¿cuál es el requisito que deben tener los piruvatos para poder entrar a la mitocondria? O sea, ¿cuál es el requisito que piruvato debe tener para que entre a la mitocondria? ¿Cuál es el requisito? El requisito es la presencia de oxígeno. Si hay oxígeno, el piruvato entra. Y cuando el piruvato entra, primero, ¿qué le pasa? Se descarboxila. Pierde un carbono en forma de CO2. Se va a la sangre, se va al pulmón, vía respiratoria y se bota por la boca. Y cuando el piruvato perdió ese carbono, se convierte en acetaldehído. ¿Y cuántos carbonos tiene? 2. Pero él no solo tiene carbonos, tiene hidrógenos. ¿Y qué le pasa? Se oxida. ¿Quién le quita los hidrógenos? Un NAD para irse como NADH. Y así se obtiene acetil. Pero el acetil
se une con esta vitamina CoA y se forma acetil-CoA. Pregunta, chicos, ¿se está comprendiendo esto? A ver, por ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo, chicos? A ver. ¿Todo bien? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Ahora, miren lo que va a pasar ahora. Concéntrate, ¿ah? Mira, ya estamos en el segundo. El tercer evento se llama ciclo de Krebs, el CK. Y en el ciclo de Krebs hay una molécula que se conoce como oxalacetato. Esta molécula conocida como oxalacetato es una molécula que tiene 4 carbonos y ella está esperando unirse con lo que está llegando de abajo. ¿Quién está llegando para unirse con el oxalacetato? El que está llegando es la acetil-CoA. Y eso lo preguntan en los exámenes. ¿Qué se necesita para empezar el ciclo de Krebs? Se necesita que el oxalacetato reaccione ¿con quién? Con la acetil-coenzima A. ¿Y esta acetil cuántos carbonos tiene? 2. La acetil-coenzima A, chicos, tiene 2. ¿Y qué va a pasar si se junta? ¿Qué es lo que va a pasar si se junta el oxalacetato de 4 con la acetil-CoA de 2? O sea, ¿qué va a pasar si el oxalacetato de 4 se une con el acetil de 2? 4 y 2, 6. Y esa molécula, chicos, se llama citrato. ¿Cuántos carbonos tiene el citrato? 6. Tiene 6. Ahí está. Y eso es lo único que te pido que te acuerdes para las evaluaciones. Nada más. Obviamente, esto no es el verdadero ciclo de Krebs. Claro, un alumno que por ahí en su casa me está escuchando dirá, el profesor no sabe ciclo de Krebs. Acá mi libro ciclo de Krebs dice otra cosa y él está poniendo otra cosa. No, ya te dije que no es eso. Sino que todos esos nombrecitos que hay no te van a evaluar. Este es el inicio. ¿Cómo se forma el ciclo de, o cómo empieza el ciclo de Krebs? La unión del oxalacetato con el acetil-CoA y así forma citrato. Ahora, si tú ves en el libro, si ahí tienes tu libro a la mano, guíate de lo que voy a hacer acá, mira. Si esto era el oxalacetato, esto se va a unir con la acetil-CoA, ¿sí o no? ¿Y qué se va a formar? Citrato. Pero si ves tu libro, ¿qué sigue después? Cis-aconitato. ¿Qué sigue después? Isocitrato. ¿Qué sigue después? Alfa-cetoglutarato. ¿Qué sigue después? Succinilcoenzima A. ¿Qué sigue después? Succinato. ¿Qué sigue después? Ya cuando están volando, fumarato. Sí, así se llama, fumarato. Y acá, malato. Y regresa a oxalacetato. Eso es el ciclo de Krebs. Incluso hay un rap, ¿no? Búscalo ahí en YouTube. Hay un rap para los que estudian medicina que se aprenden todo el ciclo de Krebs, ¿no? Todo el ciclo de Krebs. Pero ojo, eso no te van a evaluar en el examen. En el examen de admisión te van a evaluar cosas básicas. Si tú estudias algo de salud, ahí sí tienes que grabarte todos los intermediarios de Krebs. Citrato, isocitrato, cisaconitato, alfa-cetoglutarato, succinil, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. ¿Te das cuenta? Sí, yo lo cantaría, pero me he olvidado mucho en este tiempo del rap. Ya, pero tú lo ves, tarea ya, para la siguiente, a ver quién rapea el ciclo de Krebs. Un librito al que lo rapea bien. Ya, todo el ciclo de Krebs. ¿Por qué les digo que es importante el ciclo de Krebs? Porque el ciclo de Krebs es la base de la producción de energía. O sea, estamos explicando cómo formamos energía. No estamos enchufados, pero sí producimos energía de los alimentos.
Y yo te pregunto, mira, para el examen es así nomás facilito, ¿ah? Oxalacetato se junta con la acetil-CoA. Se forma citrato que tiene 6. Pregunta para todos. Tú que estás en tu casita, muchacho. Citrato de 6 para que vuelva a ser oxalacetato de 4. ¿Qué debe pasar? ¿Qué le debe pasar al citrato de 6 para que vuelva a ser oxalacetato de 4? Muy bien, Leslie, muy bien, Angeli, muy bien, Isabel. Tiene que perder 2 carbonos. ¿Y esos carbonos cómo se pierde? ¿Como carbono solo o como CO2? No, eso no puede salir como carbono solito. Eso sale como CO2. Así es, esto sale como CO2. ¿Y a dónde se va el CO2? Muchachos, ¿a dónde se va el CO2? Ese CO2 se va a la sangre, pulmón, vía respiratoria y se bota por la boca. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Combustión. Así como un carro hace combustión con su gasolina, ¿nosotros con qué estamos haciendo combustión? Con la glucosa. Claro, esto es combustión, igualito que lo que le pasa al motor de un carro. ¿Y por qué, profesor? Porque el carro utiliza petróleo y el petróleo tiene carbono e hidrógeno, un hidrocarburo. Y al romper los enlaces, bota CO2. Nosotros usamos un hidrocarburo, se llama glucosa. Tiene carbono e hidrógeno y estamos botando sus carbonos en forma de CO2. Estamos haciendo combustión. ¿Te das cuenta o no, muchacho? Ese es el meollo del asunto que estamos viendo por acá. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Qué cosa hemos dicho que debe pasar en cada evento? ¿Qué pasa en cada evento? ¿Qué sucede en cada evento? Oxidación. No pierdas de vista eso. Muy bien, Carlos. Oxidación. Así que el citrato se tiene que, aparte de descarboxilar, ¿qué le tiene que pasar al citrato aparte de descarboxilar? El citrato se tiene que oxidar. Y si se tiene que oxidar, ¿qué tiene que perder? Hidrógenos. ¿Y quién lo gana? ¿Quién crees que va a ganar esos hidrógenos? El que lo gana, muchachos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién es el que va a ganar los hidrógenos? El NAD. Pero mira cuántos vienen. 3. 3 NAD. ¿Y cómo sale? Salen como NADH. Claro, un alumno dirá, profe, ¿de dónde salieron esos NAD? No salieron. Habíamos quedado que la matriz de la mitocondria tiene NAD. Claro, tiene NAD. Ahí está. ¿Cierto? La matriz de la mitocondria tiene NAD. Ahí está. Tiene NAD. Y es más, viene otra molécula que es parecida al NAD. ¿Cómo se llama? FAT. El FAT. ¿Y cómo sale de la reacción? Sale como FACH. 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 Y algo más, se produce una molécula que es parecida al ATP. No es igual, pero te da la misma energía que el ATP. ¿Cómo se llama? Esta molécula se conoce como GTP. GTP. Sí, se le conoce como GTP. Guanosina trifosfato. Así es. Y eso es Krebs. Este es el ciclo de Krebs que uno debe manejar para el examen. ¿Sí? Eso es lo que tú debes de manejar para el examen de admisión. Datos del ciclo de Krebs. A ver, colocamos datos del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son los datos que yo debo manejar del ciclo de Krebs? ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? ¿Qué colocas, muchacho? ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Llamado también ciclo del ácido cítrico. Eso, ¿dónde ocurre? En la matriz mitocondrial o llamado también mitosol, como lo han puesto ahí en el chat. El lugar donde ocurre el ciclo de Krebs
El lugar, jóvenes, se conoce como mitosol o matriz mitocondrial. Vía, ¿en qué vía ocurre? Esto ocurre en una vía aeróbica. Todo lo que ocurre en la mitocondria es aeróbico. ¿Y cuáles son los productos? Los productos, ¿cuáles serían los productos, jóvenes? A ver, ¿qué me dices sobre los productos? ¿Cuáles serían los productos? 3-NADH. ¿Qué más? ¿Qué más? Un FADH2. Un FADH2, excelente. ¿Qué más? GTP. GTP. Un GTP, excelente. Y como desecho, ¿qué se votó? CO2. Dos CO2. CO2. Y eso es todo. Eso es todo, jóvenes. ¿Te das cuenta? Y la última etapa, donde se produce la mayor cantidad de energía, es la que te expliqué al inicio. Esto ocurre en la membrana interna de la mitocondria, conocida con el nombre de cresta. A esto se le conoce con el nombre de la cresta. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón, chicos, en la cresta ocurre la última etapa? ¿Por qué razón en la cresta ocurre la última etapa? Porque mira, muchacho, en la cresta, ¿qué cosa encontramos a nivel de la cresta, jóvenes? A nivel de la cresta, ¿qué cosa encontramos? Claro, se encuentra la cadena transportadora de electrones con la partícula F. Y ya sabes qué necesita ella para que pueda funcionar. ¿Qué necesita ella para que pueda funcionar? Sí, acá también está el último aceptor de electrones, está el oxígeno. Ahí está el oxígeno. ¿Qué necesita? Que el NADH deje sus hidrógenos y se oxide. Que el FADH deje sus hidrógenos y se oxide. Y que también el NADH que está acá vaya y deje sus hidrógenos y se oxide. O sea que todos tienen que dejar sus hidrógenos en la cadena transportadora de electrones. Eso se conoce como la fosforilación oxidativa. Es el momento donde se produce la mayor cantidad de ATP. ¿Y dónde se está llevando a cabo la FOX o la fosforilación oxidativa? La FOX se está llevando a cabo, jovencitos, a nivel de la cresta. Esto está ocurriendo, jóvenes, a nivel de la cresta mitocondrial. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos aparte de que ocurra a nivel de la cresta mitocondrial? Vía, ¿en qué vía está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo en una vía. ¿De qué tipo? ¿Una vía de qué tipo? Aeróbica. Aeróbica. ¿Te das cuenta? ¿Y cuáles son los productos? Bueno, acá se va a producir mucho ATP, mucha cantidad de ATP, pero también se produce agua. ¿Te acuerdas de la agüita metabólica? Y también se produce el NAD y el FAD. ¿Pero en qué estado? Oxidado. ¿Ya, muchachos? Muy bien, ahí está la respiración celular. Cada colorcito es una etapa distinta. Azulito, glucólisis. Blanquito, formación de acetil. Verdecito, ciclo de Krebs. Y rojito, fosforilación oxidativa. ¿Jóvenes? Muy bien, nos ha ganado la hora, jóvenes. Pero hemos tratado de responder sus preguntas. Sí, todo de un piruvato, pero viene el otro. Ya, en la 6, para irnos, mira, en la 6 te dice
que durante la glucólisis, la glucosa se degrada hasta 2 moléculas y se produce 6 casita, 2 ATPs y 2 NADH. Ya, en la 7, ¿qué evento se desarrolla en el citosol? La glucólisis o llamada también vía de Enden-Meyerhof. En la 8, si una glucosa produce 2 piruvatos, ¿cuánto produce una maltosa? 40, porque la maltosa tiene 2 glucosas. ¿Ya? 8, avión. 9, el ciclo del ácido cítrico se realiza en lo que vimos, respiración celular. 10, en el ciclo de Krebs, a partir de un acetil-CoA, ¿qué se forma? 3 NADH y un FACH, o sea, 10 casa. 11, en la cresta mitocondrial, ¿qué cosa se realiza? La FOX, fosforilación oxidativa. Y acá la equivalencia es así. Un NADH equivale a 3 ATPs y un FACH equivale a 2. ¿Ya? En la 12 sale 13. ¿Ya? Yo en la siguiente clase te voy a explicar cómo es el balance. O sea, el balance de los ATPs. ¿Ya? En la 13, casa. La 14, enano. 15, barco. 16, casa. 17, enano. Y 18, casa. La siguiente vamos a explicar el balance de cómo salen esos 36 a 38 y hacemos una retro de lo que hemos visto hoy día, como hemos hecho de fotosíntesis. ¿Ya, muchachos? Muy bien, repasen, cuídense bastante, lean, jóvenes, investiguen para que puedan conectar bien las ideas. Nos vemos, cuídense bastante. Cuídense. Hasta luego, chicos.